Hola pioneros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy continuamos con el libro Niño Rico, Niño Listo. ¿Cómo dar a sus hijos una educación financiera sólida? Por Robert T. Kiyosaki. Capítulo número 5, pioneros. ¿Cuántas fórmulas ganadoras necesitará su hijo? Al mirar en retrospectiva las vidas de mi padre rico y mi padre pobre, me he dado cuenta que uno de ellos, mi padre rico, era más exitoso que el otro simplemente porque tenía más fórmulas ganadoras. Una amiga mía me llamó recientemente para pedirme un consejo. Adrián trabajó para una gran corporación durante muchos años, hasta que fue despedida en un ajuste de personal a principios de la década de 1990. Impávida y deseosa siempre de comenzar su propio negocio, Adrián adquirió una franquicia de una agencia de viajes con sus ahorros y el pago de liquidación de su antigua compañía. Justo cuando comenzaba a manejar el negocio, las aerolíneas comenzaron a recortar las comisiones que pagaban por los boletos vendidos por los agentes de viajes. Repentinamente, en vez de obtener $800 de comisión por un boleto, las aerolíneas le pagaron una tasa rasa de $100 e incluso de $50. Ahora enfrentaba una situación en que debía cerrar su agencia de viajes, pero esta vez estaba sin ahorros y no recibiría un paquete de liquidación de su propia compañía. Su franquicia estaba a la venta, pero su valor había disminuido mucho debido a la reducción de los ingresos de las aerolíneas. Yo considero que la razón por la que Adrián enfrenta dificultades financieras a esas alturas de su vida es porque no tuvo suficientes fórmulas ganadoras para prepararse a lo largo de su vida. Adrián no es la única persona que pasa dificultades debido a que carece de fórmulas ganadoras. Hay mucha gente que tuvo buen desempeño escolar pero que no obtuvo de la escuela suficientes fórmulas ganadoras para que le fuera bien en la vida. El siguiente capítulo está escrito para que los padres de familia preparen a sus hijos con suficientes fórmulas ganadoras con el fin de que ganen en el juego de la vida. Su hijo necesita un mínimo de 3 fórmulas ganadoras. Existen 3 fórmulas ganadoras principales que un niño necesita aprender para tener éxito profesional y financiero en su vida posterior. Una fórmula ganadora de aprendizaje, una fórmula ganadora profesional, una fórmula ganadora financiera. Descubrir la fórmula ganadora de aprendizaje de su hijo. Mi amiga Adrián tuvo un buen desempeño escolar porque aprendía rápidamente y disfrutaba la escuela. Le era fácil leer, escribir y hacer operaciones aritméticas. Adrián pasó por la universidad y obtuvo un grado de licenciatura, debido a que tuvo un buen desempeño estudiantil. Le gustaba la escuela y esta constituyó una experiencia positiva. Dado a que su experiencia escolar era positiva, le recomendé de que cerrara su agencia de viajes y regresara a la escuela para aprender una nueva fórmula ganadora profesional. Adrián ha regresado a la escuela, a la edad de 53 años, y ha reunido suficientes créditos para solicitar su ingreso a la escuela de Derecho. Adrián es un ejemplo que ilustra el argumento de mi padre sobre las distintas fórmulas ganadoras para personas diferentes. Mientras la fórmula ganadora de Adrián puede funcionarle a ella, probablemente no funcionaría para mí. Yo no tuve un buen desempeño escolar y dudo que jamás regrese a los salones de educación formal como un estudiante. Desarrollar una fórmula ganadora de aprendizaje. Los años que transcurren entre el nacimiento y aproximadamente los 15 años de edad son muy importantes. Esa es la época en que los niños desarrollan sus propias fórmulas ganadoras de aprendizaje. Si un niño es feliz en la escuela, aprende fácilmente y obtiene buenas calificaciones, el niño debe desarrollar una fórmula ganadora de aprendizaje que sea viable. Sin embargo, cuando los niños tienen dificultades para aprender las 3R en la escuela, debido a que no tienen talento verbal lingüístico o por otras razones, sus años en la escuela pueden ser una experiencia dolorosa. Puede. Si los niños tienen dificultades en la escuela durante esos primeros años o se les hace sentir que no son tan inteligentes como los otros niños, por así decirlo, pueden comenzar a desarrollar una baja autoestima y una mala actitud hacia la escuela. Los niños pueden los niños pueden aprender a sentirse estúpidos y sentir que no pueden sobrevivir dentro del sistema escolarizado. Comienzan a ser etiquetados con aceptaciones que intenta describir sus llamadas incapacidades, términos con el síndrome de déficit de atención o que son llamados lentos, en vez de ser llamados talentosos, brillantes o genios. Como adulto detesto que me llamen estúpido o que me hagan sentir inferior. Así que, ¿cómo piensa usted que maneja un niño de 12 años o menos esas etiquetas? ¿Cuál es el costo mental, emocional y físico? Los sistemas académicos de calificación son otra razón por la que los niños comienzan a sentirse menos seguros desde un punto de vista. En un sistema de calificación basado en la curva de la campana,
Si se califica a 10 niños, 2 se encontrarán al principio de la curva, 2 al final y 6 se encontrarán en el punto medio. En las pruebas generales de aptitud escolar, yo solía ser clasificado en el 2% más alto con potencial, pero mis calificaciones correspondían al 2% inferior, debido a este método de curva de campana, de calificar a los estudiantes. Mi padre, que era maestro de escuela, decía a menudo: el sistema escolar no es realmente un sistema de educación, sino un sistema de eliminación. Su trabajo como padre de familia consistía en mantenerme seguro desde el punto de vista emocional mental e impedir que yo fuera eliminado del sistema. El cambio a los 9 años. Un educador destacado y a menudo controversial es Rudolf Steiner, cuyas filosofías educativas han sido incorporadas a las escuelas Waldorf, uno de los sistemas escolares de crecimiento más rápido en el mundo actual. Steiner escribe y habla frecuentemente de lo que él llama el cambio a los 9 años, y habla frecuentemente de lo que él llama a la edad de los 9 años que sucede un cambio. Los niños comienzan a separarse de la identidad de sus padres y comienzan a buscar la suya. Steiner ha descubierto que en este periodo es frecuentemente una etapa de soledad para el niño, una época en que percibe su aislamiento. El niño comienza a buscar su propio yo y no su nosotros como familia. Durante este periodo el niño necesita aprender habilidades de supervivencia, como práctica. Por esta razón a esa edad se le enseña a los niños del sistema Waldorf a plantar jardines, buscar refugio, cocinar pan y cosas similares. No se trata de que aprendan las habilidades de sus futuras profesiones. En realidad están aprendiendo esas habilidades como una forma de inculcarles la idea de que pueden sobrevivir por sí mismos. Los niños necesitan saber que pueden sobrevivir durante este periodo de búsqueda de su propia identidad. Si no desarrollan un sentido de seguridad personal durante ese periodo, los efectos pueden afectar dramáticamente la dirección futura del niño y sus decisiones en la vida. Obviamente, la manera en que cada niño responde o reacciona a esa crisis de identidad es diferente, por lo que la observación cuidadosa y la sensibilidad de los padres son vitales. Un maestro con 30 estudiantes no es capaz de estar al tanto de las diferentes selecciones de cada niño en esa etapa de la vida. Mi padre, inteligente, no estaba consciente de la obra de Rudolf Steiner, pero estaba consciente de ese periodo de desarrollo en la vida del niño. Cuando advirtió que yo no tenía un buen desarrollo escolar y cómo me afectó ser amigo de Andy la hormiga, cuando me enteré de que Andy era un genio y yo no lo era, comenzó a observarme y a guiarme más estrechamente. Por eso me alentó a que practicara más deporte. Él sabía que Andy aprendería a leer y que yo aprendería al hacer. Él quería que yo supiera que yo también podía sobrevivir académicamente a mi manera. Él quería que yo encontrara una forma de mantener mi confianza en sí mismo, en la escuela, incluso si lograba eso mediante los deportes en vez de por medio de los estudios. Nuestra familia también estaba teniendo problemas de dinero en esa época. Yo sospechaba que mi padre inteligente se daba cuenta de cuánto me afectaba su incapacidad para ganar suficiente dinero. Él sabía que al regresar de la escuela yo encontraba a menudo a mi madre llorando por las cuentas que teníamos que pagar. Creo que él sabía que yo probablemente comenzaría a buscar una identidad diferente a la suya. Y lo hice. Comencé a estudiar con mi padre rico a la edad de, ¿qué creen? A los 9 años. En retrospectiva, yo buscaba mis propias respuestas sobre la manera en que podría ayudar a mi familia durante ese periodo de dificultades económicas. Definitivamente yo estaba buscando una identidad que no era como la de mi mamá o de mi papá. Continuamos con la fórmula de Adrián versus mi fórmula. Dado que la experiencia escolar de Adrián era positiva, tenía sentido que regresara a los salones de clase para aprender una nueva profesión. Mi fórmula de aprendizaje es diferente. Se trata de la fórmula que aprendí a los 9 años de edad, que es la fórmula de buscar un mentor y aprender al hacer. Hoy en día todavía busco mentores para aprender. Busco mentores que hayan hecho ya lo que yo quiero hacer, o escucho sus cintas de audio que me dicen lo que hicieron. También leo, pero solo como último recurso. En vez de regresar a la escuela de negocios a aprender sobre administración, yo construí mi propio negocio porque yo aprendo al hacer en vez de al sentarme en un salón de clases. Yo buscaría un mentor, realizaría acciones, cometería errores y luego buscaría libros y cintas que me dijeran que hice mal y que podría aprender de mis errores. Por ejemplo, cuando la campaña de mercadotecnia en uno de mis negocios comenzó a
realicé un enorme estudio e investigación para encontrar nuevas respuestas. Hoy en día soy muy bueno en mercadotecnia, pero no lo hubiera sido si solo me hubiera sentado en un salón de clases, leído libros y escuchado a maestros que podrían o no haber sido dueños de sus propias compañías. Cada niño tendrá una fórmula ganadora única y distinta para el aprendizaje. El trabajo de los padres consiste en observar y apoyar al niño para que escoja la fórmula que le funcione mejor. Si el niño no obtiene buenas calificaciones, trabaje estrechamente con él sin agobiarlo, para que encuentre las maneras en que él o ella puedan aprender mejor. Si sus hijos tienen buen desempeño académico y les gusta la escuela, considérese afortunado. Deje que logren la excelencia y disfruten su experiencia. Si no les gusta la escuela, hágales saber que todavía son talentosos y aliéntelos a encontrar su propia manera de aprender en un sistema que reconoce solo un talento. Si pueden aprender a hacer eso, obtendrán excelentes aptitudes de supervivencia educativa para el mundo real, un mundo que requiere de múltiples talentos para sobrevivir. Por eso mi padre me alentaba a hacerlo, me alentaba a encontrar mis propias maneras de aprender, a pesar de que yo odiaba la que estaba aprendiendo. Este fue un gran entrenamiento para la vida real. ¿Cómo convertirse en un estudiante profesional? También he notado que muchas veces las personas tienden a tener un buen desempeño en la escuela por medio a no ser capaces de sobrevivir. Los niños aprenden que obtener buenas calificaciones es la mejor manera de sobrevivir, de manera que obtienen las aptitudes de supervivencia conocidas como obtener buenas calificaciones. Aunque eso es bueno durante su juventud, se presentan problemas cuando envejecen, se marchan y dependen de otras aptitudes de supervivencia necesarias para el mundo real. Yo sospecho que los niños que aprenden a sobrevivir al obtener buenas calificaciones en la escuela pueden fácilmente convertirse en estudiantes profesionales y algunos quizá nunca abandonen el sistema. Algunos pueden convertirse en doctores que buscan la seguridad mediante la cátedra. Mi padre inteligente se dio cuenta de que estaba en ese camino hasta que su familia se enfermó y lo obligó a salir al mundo real. Él dijo: es fácil permanecer detrás de las murallas de la educación si necesitas que esas murallas te protejan del mundo real. Continuamos con erosionar la percepción de uno mismo. He afirmado que las deudas y la carencia de sentido de seguridad financiera pueden erosionar la percepción financiera de uno mismo. En otras palabras, si usted tiene demasiados fracasos financieros o se siente atrapado por su necesidad de tener un empleo y la seguridad del sueldo, su confianza en sí mismo desde el punto de vista financiero puede ser muy inestable. Lo mismo puede ocurrir a los niños desde el punto de vista académico, si se les dice que no son tan inteligentes como otros. Sin embargo, si no hubiera sido por el apoyo de mi padre, yo hubiera abandonado la escuela, simplemente porque a nadie le gusta que le hagan sentir estúpido. Sabía que no era estúpido, yo sabía que estaba aburrido y que no tenía interés en las materias que me enseñaban. Sin embargo, mis bajas calificaciones escolares comenzaron a erosionar la percepción que yo tenía de mí mismo desde el punto de vista académico. Fue mi padre inteligente quien me protegió durante ese difícil periodo de vida. Incluso, a pesar de que yo tenía malas calificaciones, hasta reprobaba, él seguía afirmando que yo era inteligente a mi manera y que necesitaba encontrar mi propia forma de aprender con el fin de sobrevivir en la escuela. Si no hubiera sido por su cariño y su sabiduría académica, seguramente hubiera abandonado la escuela, herido, molesto y sintiéndome inferior a aquellos que obtenían buenas calificaciones. En otras palabras, si no hubiera sido por mi padre inteligente, yo hubiera abandonado la escuela y aprendido la fórmula de un perdedor. Ya sea que sus hijos tengan o no un buen desempeño escolar, manténgase atento y aliéntelos a encontrar su propia fórmula de aprendizaje, porque una vez que abandonen la escuela y entren al mundo real, su educación realmente comienza. Continuamos con los maestros ahora hacen trampa. La mayoría de los padres de familia están conscientes de que las calificaciones de las pruebas están bajando y la presión sobre los educadores para hacer que esas calificaciones suban están haciendo que los maestros paguen por el precio. La presión sobre los maestros para que eleven las calificaciones de las pruebas de sus estudiantes está ocasionando actualmente que los maestros hagan trampa. En un suburbio opulento de Maryland, la directora de una escuela renunció debido a las acusaciones de trampa.
El número del 19, literalmente dice así, el número del 19 de junio del año 2000 de la revista Newsweek publicó el artículo Cuando los maestros hacen trampa. Esta primavera fue una temporada de vergüenza para las escuelas públicas del país. En un suburbio de Maryland, la directora de una escuela primaria renunció el mes pasado luego de que los padres de familia se quejaron de que sus hijos estaban recibiendo consejo para proporcionar las respuestas correctas en las pruebas estatales. En Ohio, los funcionarios estatales están investigando acusaciones de trampas realizadas en una escuela primaria de la ciudad de Columbus, que recientemente fue alabada por el presidente Clinton para elevar las calificaciones de las pruebas. Y en la ciudad de Nueva York, más de 4 docenas de maestros y administradores de 30 escuelas están acusados de pedirle a sus estudiantes que hicieran trampa en diversas pruebas estandarizadas de la ciudad y del estado. La situación es lo suficientemente mala cuando los niños son expulsados por hacer trampa, pero conforme termina el año escolar, un número alarmante de maestros y directores enfrentan cargos de arreglar los números en importantes pruebas que determinan todo, desde si un niño individual pasa de año hasta el presupuesto anual completo de un distrito. El artículo continúa. El problema es que las altas calificaciones los estándares altos se han convertido en el santo grial. En algunas partes del país los educadores obtienen estímulos de hasta $25,000 si elevan las calificaciones de sus estudiantes. En otros lugares los funcionarios escolares pueden perder sus empleos si sus estudiantes no obtienen los números correctos. Y el artículo también afirma que las escuelas están enseñando a los niños a presentar pruebas, en vez de obtener una educación sólida. En otras palabras, los maestros están proporcionando a los estudiantes las respuestas con el fin de que puedan pasar las pruebas y de esa manera se obtengan calificaciones más altas, no niños mejor educados. Esta clase de enseñanza para la prueba constituye una amenaza más seria que las trampas mismas, de acuerdo con algunos expertos. Ronsuli se refiere a ella como el programa escolar de machetear, recordar, regurgitar. Es un contenido que no tiene sentido, dice Linda McNeil, una profesora de educación de la Universidad de Rice y autora de Contradiction of School, Reform the Education Cost Standardized Tests, Contradicciones de la reforma escolar, los costos educativos de las pruebas estandarizadas. En Texas, afirma algunos niños pasan meses sin hacer nada, excepto prepararse para las pruebas. Es como si usted les enseñara mentalmente a los niños a oprimir la tecla de eliminar. Afirma, usted les enseña para que olviden. La verdadera trampa es la sólida educación académica. Continuamos con ¿cómo sorprendieron a los maestros? Siempre que digo que los niños son más inteligentes que los adultos, a menudo obtengo como respuesta la mirada de reojo de adultos más inteligentes. Sin embargo, recuerdo que cuando yo era niño comprendía el mundo mejor que de lo que mis maestros o padres pensaban. Yo supe del primer número de la revista Playboy mucho antes que mi madre y sus amigas se enteraran de él. Hoy en día, con internet, los niños tienen acceso a cosas que me da miedo averiguar. Sin embargo, continuamos tratando a los niños como niños. El informe de Newsweek afirma que la directora de la escuela de Maryland fue sorprendida porque los niños sabían que estaba haciendo trampa. En ese mismo número de Newsweek, el artículo siguiente, titulado Lecciones amargas, reproducía la historia completa. Los niños fueron los héroes de este escándalo. ¿Qué pasa cuando los modelos de conducta enseñan deshonestidad? Las primeras pistas de que algo estaba mal fueron proporcionadas por los niños. Primero fueron algunos murmullos de uno a otro en los pasillos y en el campo de juegos, y luego les dijeron a sus padres después de la escuela. Unos cuantos estudiantes de quinto año comenzaron a describir la peculiar conducta de su directora, mientras ella supervisaba las pruebas de evaluación estatal a mediados de mayo. Algunos niños que ya habían terminado la prueba fueron llamados por la directora, quien les pidió que revisaran sus respuestas. Quizá quieras volver a ver esta respuesta, les dijo. De acuerdo con los niños, otros estudiantes recibieron entre 20 y 40 minutos adicionales para completar la prueba. En algún momento durante la sección de estudios sociales de la prueba, se afirma que ella sostuvo un mapa y señaló al país sobre el que les preguntaba a los estudiantes. Los niños estaban molestos y confundidos. Algunos niños les decían a otros: «No creo que ella tenga permitido hacer eso», dijo a Newsweek un alumno de quinto año. El estudiante, un niño de 10 años de edad,
relató que recibió tiempo extra en la prueba de matemáticas. Hubo otra parte en la sección de lenguaje, continuó, donde la directora me ayudó a obtener la respuesta correcta. En esa parte definitivamente pensé que ella estaba haciendo trampa. Pero pensé que si yo decía algo me metería en problemas o algo así. La madre de otro estudiante informó a The Washington Post que su hijo regresó a casa y le dijo: «Mamá, yo pensé que eso era hacer trampa, pero ¿por qué haría eso una directora?». Continuamos con Sin aprender a aprender. Algo trágico que está ocurriendo en los sistemas escolares de la actualidad. El domingo 7 de mayo del 2000, mi periódico local, el Arizona Republic, publicó una historia con un titular que decía: «Las escuelas de Los Ángeles retienen a miles». Los Ángeles, el segundo sistema escolar más grande del país, dio marcha atrás en sus planes de reprobar a un enorme número de estudiantes de este año, pero todavía retendrá a 13.500 este otoño, cuando deje de promover automáticamente a estudiantes de mal desempeño al siguiente curso. Funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles originalmente esperan retener hasta la tercera parte de los 711.000 estudiantes del sistema, es decir, 237.000 estudiantes, pero las guías de promoción fueron relajadas por el temor de que la repoblación... Me perdí un momento, vuelvo a decir la frase. Funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles originalmente esperaban retener hasta la tercera parte de los 711.000 estudiantes del sistema, es decir, 237.000 estudiantes. Pero las guías de promoción fueron relajadas por el temor de que la reprobación en masa provocaría caos en las escuelas. En otras palabras, el sistema escolar de Los Ángeles no ha podido educar a más o menos 250.000 de niños con las aptitudes básicas de aprendizaje. En vez de tener a 250.000 de niños ocluyendo el sistema como una bola de caballo tapa una tubería de desagüe, el sistema simplemente disminuyó los estándares. El sistema simplemente disminuyó los estándares y empuja a esos niños a que salgan al mundo real. En mi opinión, es el sistema el que está fallando, no los niños. Continuamos con ¿por qué se incrementan las escuelas privadas y la enseñanza en el hogar? Los niños no son los únicos que se dan cuenta de que han sido engañados en una fase importante de su educación. Durante muchos años se consideró que la enseñanza en el hogar correspondía a grupos marginales o padres de familias radicales. Hoy en día cada vez más padres de familia están sacando a sus hijos de la escuela y educándolos en casa. Se ha informado que el movimiento de enseñanza en el hogar se incrementa 15% al año. Muchas personas dicen que los niños no pueden obtener una buena educación en el hogar. Sin embargo, este año, el primer año del nuevo milenio, niños que han recibido enseñanza en el hogar ganaron el concurso nacional del deletreo de palabras. Las escuelas privadas están proliferando y el número de escuelas que siguen los sistemas de Montessori y Waldorf están incrementándose rápidamente. En otras palabras, los padres están retomando del gobierno la responsabilidad de educar a sus hijos. Una excelente fuente de datos para esos padres es el sitio web www.homeschool.com, fundado por Rebecca Couchenfer. Este sitio contiene una gran riqueza de información para todos los padres de familia. Rebecca comparte nuestra misión de ayudar a que los padres de familia preparen mejor a sus hijos para el mundo que enfrentan. Continuamos con la preocupación de mi padre inteligente. Hace muchos años mi padre, que era maestro de escuela, trató de cambiar el sistema. Él estaba consciente de que niños diferentes tienen talentos distintos. También estaba consciente de que el sistema era del tipo unitalla, que era bueno para cerca de 30% de los niños y horrible para todos los demás. A menudo decía, el sistema es peor que un dinosaurio. Al menos los dinosaurios se extinguieron, pero el sistema escolar no morirá. Por eso es peor que un dinosaurio. El sistema educativo es más como un cocodrilo, un reptil que ha sobrevivido incluso después de que los dinosaurios se extinguieron. A continuación agregaba, la razón por la que el sistema escolar no cambia es que no es un sistema que haya sido diseñado para cambiar, es un sistema diseñado para sobrevivir. La mayoría de nosotros sabe que los maestros están haciendo el mejor esfuerzo para educar a los niños. El problema es que los maestros trabajan en un sistema que ha sido diseñado para no cambiar. Es un sistema diseñado para sobrevivir. Es un sistema que drogará a los niños para hacerlos más lentos, en vez de hacerlos más ágiles. A continuación, tras haber proporcionado las drogas a los niños activos,
Les dicen a los mismos, no consuman drogas. En mi opinión se trata de un sistema duro. Es el único negocio que conozco que no puede proporcionar a sus clientes lo que estos desean y luego los culpa por sus fallas, en vez de decir que nosotros como sistema somos aburridos. Afirma. Su hijo tiene una deficiencia de aprendizaje. Ellos dicen eso en vez de decir, nosotros como sistema tenemos una deficiencia de enseñanza. Como dije anteriormente, es el único negocio que culpa a sus clientes por sus propias fallas. Hace muchos años, mi padre verdadero se dio cuenta de que ese era un sistema que tenía tremendas fallas. Le perturbó mucho descubrir que el sistema educativo utilizado por la mayoría de los países de habla inglesa es un sistema educativo originado hace cientos de años en Prusia. Se preocupó profundamente cuando se dio cuenta de que él era parte de un sistema que no fue diseñado para educar a los niños, sino para crear buenos soldados y empleados. Un día me dijo, la razón por la que tenemos palabras como kindergarten en nuestro sistema escolar es porque nuestro sistema se originó en Prusia hace cientos de años. Kinder es una palabra prusiana que significa niños y garden significa jardín. En otras palabras, un jardín de niños en que el Estado educa o adoctrina. Era un sistema que fue diseñado para despojar a los padres de la responsabilidad y educar a los niños con el fin de que estos sirvieran mejor los deseos y necesidades del Estado. Continuamos con ¿de dónde viene la palabra elemental? Mi querido Watson, no mentiras, ¿de dónde viene la palabra elemental? Mi padre inteligente también me dijo, la razón por la que los primeros años de escuela son llamados educación elemental es porque nosotros, como educadores, tomamos el tema de interés del aprendizaje y lo descompusimos en sus diversos elementos. Cuando tú tomas un tema de interés fuera del proceso de aprendizaje, la educación se vuelve aburrida. A continuación, explicó lo que decía. Por ejemplo, si a un niño le interesan las casas, el tema de la casa es descompuesto en sus elementos, como las matemáticas, la ciencia, la escritura y el arte. De manera que los estudiantes que tienen buen desempeño académico son estudiantes que están interesados en las matemáticas como tema, o la escritura como tema, o la ciencia como tema. Pero el estudiante que está interesado en un tema más grande, en este caso, el tema de una casa, se aburre. Su tema de interés ha sido eliminado y los elementos que lo componen son todo lo que queda por estudiar. De allí proviene el término escuela elemental o de educación elemental. Y por eso muchos estudiantes consideran que la escuela es aburrida. El tema de interés ha sido eliminado. Considero que esas son varias razones por las que educación en el hogar y el número de escuelas privadas se está incrementando. Están retomando el poder de la educación del Estado y devolviendo el poder de la educación a los padres e hijos. Continuamos con de los samuráis a los doctores y los maestros. La familia de mi padre pertenecía a la clase guerrera, o clase de los samuráis, durante el sistema feudal de Japón. Pero poco después de que el comercio con Occidente fue abierto por el comodoro Perry, el sistema feudal comenzó a erosionarse. La familia de mi padre comenzó a abandonar la educación de los samuráis y se convirtieron en médicos. Se suponía que el padre de mi padre iba a convertirse en doctor, pero huyó a Hawái y rompió la cadena. A pesar de que mi abuelo no era un médico, se esperaba que mi padre acudiera a la escuela de medicina, pero él también rompió la cadena. Cuando le pregunté a mi padre por qué no se había convertido en doctor, me dijo, mientras estaba en la preparatoria comencé a preguntarme por qué tantos de mis compañeros de clase repentinamente faltaban a la escuela. Un día mi amigo estaría allí y al día siguiente se habría marchado. Eso despertó mi curiosidad y comencé a formular preguntas a los administradores de la escuela. Pronto descubrí que las plantaciones de azúcar y piña tenían el requisito de que el sistema escolar reprobara un mínimo de 20% de los hijos de inmigrantes provenientes de Asia. Esa era la forma en que las plantaciones se aseguraban de tener un flujo estable de trabajadores manuales no calificados. Mi sangre hirvió cuando descubrí eso, y fue entonces cuando decidí ingresar al campo de educación, en vez de la de medicina. Yo deseaba asegurarme de que el sistema le diera a todos y a cada uno de los niños la oportunidad de tener una buena educación. Estaba dispuesto a combatir a los grandes negocios y al gobierno con el fin de asegurarme de que cada niño tuviera la mejor educación posible. Mi padre luchó para cambiar el sistema toda su vida y al final fue vencido en su intento de cambiarlo. Casi al final de su vida fue reconocido como uno de los 2 educadores más importantes en los 150 años de historia de la educación pública de Hawái. A pesar de que fue reconocido por su valor por la gente del sistema, este último sigue siendo el mismo en su mayor parte. Como dije antes, en un sistema diseñado para sobrevivir en vez de para cambiar.
Eso no quiere decir que el sistema no haya hecho un buen trabajo para mucha gente. Ha hecho un excelente trabajo para cerca de 30% de la gente que tiene un buen desempeño en el sistema. El problema es que el sistema actual fue creado hace cientos de años durante la era agraria, una época anterior a los automóviles, los aeroplanos, la radio, la televisión, las computadoras y el Internet. Es un sistema que no ha podido mantener el paso de los cambios sociológicos y tecnológicos. Es un sistema que es más fuerte que un dinosaurio y tan duro como un cocodrilo. Esa es la razón por la que mi padre tuvo el cuidado de guiar nuestra educación en casa, y decía frecuentemente a sus hijos: las buenas calificaciones no son tan importantes como descubrir su talento. En otras palabras, cada niño aprende de manera diferente. Corresponde a los padres mantenerse atentos y observar las maneras en que cada niño aprende mejor, y entonces apoyar a ese niño para que desarrolle su propia fórmula ganadora para el aprendizaje. Siempre que veo bebés, veo talentos jóvenes entusiasmados con el aprendizaje. Unos años después veo en ocasiones a esos mismos talentos jóvenes aburridos en la escuela, preguntándose por qué se les obliga a estudiar cosas que pueden considerar irrelevantes. Muchos estudiantes afirman que se sienten insultados porque se les califican los mismos temas en que no tienen interés y terminan siendo etiquetados como inteligentes o no inteligentes. Un joven me dijo: no se trata de que yo no sea inteligente, simplemente no tengo interés. Que me digan primero por qué debo tener interés en el tema y cómo puedo utilizarlo, y entonces quizá lo estudiaré. El problema es que más que malas calificaciones. Mi padre inteligente reconoció, desde luego, que las calificaciones pueden afectar el futuro de un estudiante de manera positiva o negativa, pero le preocupa igualmente el afecto que las malas calificaciones pueden tener en la percepción que tiene un estudiante de sí mismo y su confianza en él. A menudo decía: muchos niños ingresan a la escuela entusiasmados acerca del aprendizaje, pero pronto se marchan, tras haber aprendido solo a odiar la escuela. Su consecuencia era: si un padre de familia tiene uno de esos niños que está aprendiendo a odiar la escuela, el trabajo más importante del padre en esa etapa de la vida del niño no consiste en asegurarse de que su hijo obtenga buenas calificaciones. El trabajo más importante del padre es asegurarse de que el niño observe y conserve el amor por el aprendizaje que Dios le dio. Descubra el talento natural de su hijo, descubra qué le interesa aprender y manténgalo entusiasmado sobre el aprendizaje, incluso si no es en la escuela. La realidad es que el niño tendrá que aprender mucho más de lo que nosotros. La realidad es que el niño tendrá que aprender mucho más de lo que nosotros. Si no lo hace, quedará rezagado en las siguientes dos fórmulas ganadoras, que son cubiertas en el siguiente capítulo. Esa es la razón por la que, en mi opinión, el desarrollo de la fórmula ganadora del aprendizaje en los niños en casa es mucho más importante que las calificaciones que reciban en la escuela. Como tanto mi padre inteligente como mi padre rico decían: su verdadera educación comienza cuando usted abandona la escuela e ingresa al mundo real. Chicos, espero les haya gustado mucho este capítulo número 5. A mí me gustó mucho. Chicos, síganme en todos estos audiolibros. Como tal, voy a seguir haciendo estos audiolibros. El próximo va a ser el capítulo 6. Chicos, suscríbanse, denle a la campanita, compártalo a personas que ustedes crean que les guste o que lo necesiten. Guiño, guiño. Y chicos, sin nada más que decir, hasta la vista, pioneros.